Ok, bueno, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Estrada y esta noche voy a compartir con ustedes un poco de lo que aprendí en la materia de motivación y senso-percepción de la licenciatura en psicología. Vamos a comenzar. Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué seguimos nuestras metas? ¿Qué es eso que nos impulsa a avanzar cuando nos hacemos, cuando nos planteamos que queremos lograr un objetivo? ¿Será o qué necesitamos hacer para cumplir estos objetivos, ¿no? Si empezamos a hacer como una cadena de cosas o una cadena de acciones, por ejemplo, si quiero conseguir un nuevo trabajo, pues tengo que empezar a buscar perfiles. Y si no tengo el perfil, pues tengo que empezar a prepararme un poco más. Y si la preparación pues es un poco más tardada o complicada o requiere alguna certificación, pues tengo entonces que meterme a una escuela y encontrar el tiempo para estudiar. Y así te puedes ir hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás para saber o preguntarte hasta llegar hasta la raíz de lo que nos hace perseguir una meta. Pues bueno, todas estas acciones que nos ayudan a acercarnos a los objetivos tienen un nombre o requieren de una acción que es la motivación. Pero, ¿qué es la motivación? Lo escuchamos mucho, ¿no? Coach de motivación o motívate, ándale, o es como una palabra muy usual, es una palabra muy coloquial que nos la encontramos en el día a día, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar realmente qué significa. Pues bueno, Claudia Pradas Gallardo es una psicóloga española que define la motivación de la siguiente manera. La motivación es una energía que nos mueve, activa y orienta nuestros actos hacia un objetivo concreto. Este objetivo relacionado con nuestras necesidades como seres humanos. Si necesitan, si tienen alguna duda, hacemos una pausita, me van diciendo. Gracias por unirte, Víctor. Bienvenido. Pues bueno, existen diferentes tipos de motivación. Vamos a empezar por entender o compartir qué es la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es todo aquello que tiene que ver con factores externos a la persona. Volviendo al ejemplo de buscar trabajo, ¿por qué quiero cambiar de trabajo o por qué estoy buscando un trabajo o por qué tengo que trabajar en general? Porque necesito una compensación económica. Esta compensación económica me puede permitir desde hacer un viaje hasta pagar mis deudas, hasta comer en el día a día, ¿no? Entonces, lo que nos está haciendo que nosotros nos comprometamos a la búsqueda activa de un trabajo, o lo que nos está motivando, en sí es una necesidad completamente externa a nosotros como seres humanos o como personas, ¿no? Pero también están las motivaciones intrínsecas, que estas son las que surgen de dentro de nuestra persona. Otro ejemplo es, yo me pongo a tocar el piano 2 horas al día para mejorar mi técnica. ¿Y de qué me va a servir o qué es lo que me motiva? A mí no me van a pagar probablemente, ojalá, ¿no? O sea, ojalá nos pagaran por el arte, ojalá nos pagaran por tocar el piano, pero a lo mejor y no es eso lo que yo estoy buscando. A lo mejor lo que yo quiero es sobresalir en la música, concretamente sobresalir sobre otros pianistas y eso es lo que llamamos la realización. Entonces la realización o el sentimiento de realización es algo completamente interno, es algo completamente intrínseco. De ahí que la motivación viene desde dentro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ok? Seguimos. Ahora, también podemos clasificar la motivación en motivación positiva y motivación negativa. A ver, alguien que quiera compartir qué les suena o a qué creen que se pueda referir motivación positiva y motivación negativa. Víctor, ¿alguien? Motivación positiva sería como
dar cumplidos cuando estás haciendo bien las cosas, o decirle a una persona antes de que empiece algo de que es que tú eres muy bueno con eso, tú puedes, no te preocupes. Y negativa sería de, eh, "Mm, pues esperemos, digamos, como ejemplo, como que decirle a alguien, pues a ver si te sale esta vez porque la vez anterior no te salió lo que estabas haciendo. Pues puede Comentarios ser. así negativos. Está muy cerca, está muy bien y muy cercana la definición. En concreto, cuando hablamos a nivel de motivación psicológica, la motivación positiva y negativa tiene que ver con querer que un efecto se repita en mí o querer evadirlo. ¿Qué quiere decir esto? La motivación positiva es que si yo toco 2 horas al día el piano, y me hago mejor cada día, algún día yo voy a poder dar un concierto. O que cada vez que yo toco el piano, la gente me aplaude en mi casa, mi grupo de amigos se sienta alrededor de mí a escuchar. Eso es una motivación positiva, porque yo espero que esas acciones de la gente hacia mí por mi forma de tocar se repitan, quizá algún día a mayor escala. ¿Qué es una motivación negativa? Una motivación negativa es cuando no queremos que un efecto se repita. Por ejemplo, si en mi casa no quieren que yo toque el piano porque no quieren que yo me dedique a la música, porque prefieren que yo sea ingeniero o matemático o algo que sea más alejado de las artes, pues muy probablemente me castiguen cada vez que me encuentran tocando el piano. Entonces, eso es una motivación negativa, ¿sí? Es una motivación negativa porque yo estoy asociando el tocar el piano con algo malo. Entonces, eventualmente, yo dejaré de tocar el piano porque ya quiero evitar que se me castigue con otras cosas, ¿no? Sí queda claro hasta aquí los tipos de motivación. Recapitulando brevemente, está la motivación intrínseca, que es la que parte desde adentro, la motivación extrínseca, que es la que nos acciona desde afuera, como por ejemplo trabajar para conseguir un sueldo, la positiva, que nos ayuda a repetir o a lograr un objetivo deseado, y la negativa, que es la que nos ayuda a impedir, como un refuerzo negativo, vaya. Entonces, dentro de las categorías de la motivación, también encontramos el foco de esta, ¿no? Una que es la motivación centrada en el ego. En la motivación centrada en el ego, volvemos al punto de las tareas, ¿no? De tocar el piano. La motivación centrada en el ego tiene más que ver con lo que yo puedo obtener a nivel intrínseco por el resultado o la satisfacción que ésta pueda darme. Y la otra categorización es la motivación centrada en la tarea, que se enfoca en un resultado más inmediato, como por ejemplo lo que pudiera ser trabajar por conseguir dinero, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Ok, continuamos. Pues bueno, entonces ya estamos empezando a entender que la motivación es algo que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a adaptarnos, a salir de ciertas circunstancias y a seguir avanzando. Entonces se puede decir que la motivación es una parte importante de los procesos de aprendizaje. De ahí que yo les pregunto, ¿cómo es que nosotros, las personas, los seres, todos los seres vivos, digamos, racionales, cómo es que aprendemos? Aprendemos a través de las sensaciones, esas sensaciones que podemos captar a través de nuestros sentidos. La sensación es la capacidad para detectar con los sentidos como el tacto, el olor, la visión, el movimiento, posicionamiento de nuestro cuerpo. Esto quiere decir, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de motivación negativa, si yo toco el fuego, me voy a quemar y eso me va a provocar dolor. Esa sensación de dolor yo la estoy percibiendo a través de la palma de mi mano. Es una motivación negativa porque yo ya no quiero volver a sentir ese dolor. Entonces yo ya sé
por esta sensación que yo acabo de conectar que no debo de tocar el fuego. De ahí que la motivación me ha creado o me ha generado un aprendizaje, a lo mejor uno muy básico, ¿no? Pero vamos a comenzar a entender aprendizaje como un proceso constante que no tiene nada que ver únicamente con lo académico. Un aprendizaje es todo lo que nos permite conocer nuestro entorno y reaccionar a él de forma más adaptativa. ¿Y qué pasa con la información que recibimos a través de nuestros ojos? Bueno, esta es la percepción. La percepción es un proceso fundamental para la activación mental y supone que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. La percepción es como nosotros, a través de lo que vemos, interpretamos las imágenes en nuestro cerebro. De ahí que hemos visto varias veces este tipo de juegos. Aquí que vemos, aquí esto solamente es un fondo blanco con muchas rayitas blancas. Sin embargo, cuando yo lo veo así de pronto, por la perspectiva y por el acomodo de las rayas, yo puedo ver una escalera. O aquí, ¿ustedes qué ven? ¿Ven dos personas o ven un candelabro? Ambas opciones son viables. Habrá quien a primera vista encuentre el candelabro y habrá quien a primera vista encuentre las dos caras. Seguramente ahorita que ya saben que ambas cosas están ahí, pueden ver una y pueden ver la otra, porque ya saben qué es lo que están viendo, o su percepción, digamos que ya está condicionada por el conocimiento que ustedes tienen. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo un cubo, pero en realidad este cubo no existe. Lo único que existe en esta imagen son una serie de semicírculos con espacios geométricos en blanco en el centro que hace que se separe las líneas continuas del círculo en diferentes secciones. Pero nosotros a través de la percepción hacemos que esos puntos que nosotros no queremos ver vacíos, le damos un sentido de continuidad y nosotros podemos lograr ver un cubo, pero el cubo en realidad ahí no existe. Entonces, la percepción es cómo nosotros, a través del sentido, sobre todo de la vista, interpretamos lo que percibimos. Entonces, si unimos el proceso adaptativo y el proceso, digamos, evolutivo de la sensación con el de la percepción, pues vamos a experimentar lo que se conoce como sensopercepción. La sensopercepción es cómo interpretamos a nivel cerebral el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Escuchamos, olemos. Hay veces que yo, por ejemplo, yo tengo perros, entonces yo puedo entrar a mi casa y puedo pensar, uno de mis perros se hizo adentro. A lo mejor no lo estoy viendo, pero por el solo olor que me llega, yo ya puedo percibir que eso está pasando. O sea, yo ya tengo esta sensación de que esto pasó, ¿no? Entonces, la sensopercepción nos ayuda desde lo que escuchamos, lo que vemos, lo que degustamos, incluso como una estrategia de supervivencia. Cuando yo huelo un alimento y lo huelo con desagrado o lo pruebo y me sabe a que el alimento no está en buenas condiciones, inmediatamente yo lo voy a rechazar, porque sé que si me lo como me va a hacer daño, ¿no? Entonces, esa es una interpretación consciente que yo estoy haciendo a través de lo que estoy percibiendo con mis sentidos. Entonces, a grandes rasgos, la sensopercepción es la capacidad del individuo de detectar y procesar los estímulos sensoriales del entorno. Es un proceso automático, o sea que no es algo que nosotros estemos haciendo todo el tiempo de manera consciente. A lo mejor yo puedo prestar atención a un sonido o yo puedo concentrarme
y desarrollar más y entrenar más mi sentido del olfato. Pero en general, todo el tiempo, aunque yo no lo esté notando, aunque yo no le esté prestando atención en ese momento, todo el tiempo estoy escuchando sonidos, todo el tiempo estoy viendo cosas. Es de ahí que se dice que nosotros realmente estamos viendo nuestra nariz todo el tiempo, pero nuestro cerebro decide ignorarlo, ¿no? Entonces, de ahí que decimos que es un proceso automático. Tomamos conciencia de lo que percibimos, sí, pero la sensopercepción como tal es un proceso mecánico. Y a su vez es un proceso biológico y fisiológico. Es un proceso fisiológico porque requiere de nuestros órganos y requiere de los procesos biológicos de nuestro cuerpo para el correcto funcionamiento de los órganos que van a percibir. ¿Ok? Si no hay dudas hasta aquí, continúo. Entonces, la motivación es algo que podemos activar y desactivar al antojo. Yo te puedo decir, oye, motívate, y automáticamente me voy a empezar a motivar. Como estamos viendo hasta ahorita, hablar de motivación es hablar de algo muy complejo. Entonces, ¿qué puede estar motivando o qué motiva a la motivación? El concepto de arousal, que viene siendo un sinónimo o una traducción al español de activación, es esa energía que activa la motivación en las personas. Es ese chispazo, es ese empuje, es esa primera fuerza que nos hace salir del punto en el que estamos para empezar a buscar un objetivo. El arousal o la activación, como hemos visto hasta ahora, es parte de un proceso necesario para la adaptación. De ahí que decíamos que la motivación nos ayuda al aprendizaje constante. Y el arousal o la activación es parte de esta adaptación. Yo necesito constantemente estar en movimiento. Yo necesito de pronto, el apetito puede ser una activación. Ese apetito me va a motivar a buscar alimento. Entonces, es a grandes rasgos el momento energetizante en el que por primera vez activamos la motivación, y ya sea intrínseca o extrínseca. Entonces, aquí vamos a ver un poco cómo algunos teóricos, no nos alcanza el tiempo para profundizar mucho, pero vamos a ver rápidamente cómo algunos teóricos aterrizan la motivación. Adams nos habla de que la motivación tiene mucho que ver con la equidad. ¿Qué quiere decir? Volviendo al ejemplo del trabajo, si yo estoy realizando el mismo trabajo que mi compañero y yo tengo el mismo tiempo que mi compañero y tenemos la misma carga horaria y lo mismo todo, pero a mi compañero le pagan el doble que a mí, ¿qué va a pasar con mi motivación? Mi motivación va a ir descendiendo, porque yo estoy notando una desigualdad en la forma en la que estoy siendo tratado. Esta teoría aplica para muchísimos entornos, tanto el entorno educativo, la psicología organizacional, la crianza, el entrenamiento deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que implica una constante activación de la persona, o pues vaya, motivación, pues encuentra su sentido en la teoría de Adams. McClelland dividía la motivación en tres tipos o tres niveles principales. Él definía la motivación por logro, que es, por ejemplo, el desear la excelencia o recibir algo a cambio de un trabajo bien realizado, el ser consciente de que tu nivel de agilidad te permite tener mayor responsabilidades y, por supuesto, requiere un feedback constante.
requiere que te digan constantemente que lo estás haciendo bien. Esto lo podemos ver desde la educación en los niños, cuando comienzan a ir a la escuela y empiezan a hacer algunas actividades. Al final de la clase, la maestra les da una estrellita. Esa estrellita no tiene ningún valor más que el que el niño percibe, que significa que ha hecho un buen trabajo. Entonces, se le está motivando a través de una sensación de logro. También para McClelland existe la motivación de poder, que esta tiene que ver con la necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos para obtener reconocimiento de ellos. Esto lo podemos ver claramente en el experimento que se hizo en la cárcel, que fue uno de los temas que vimos en psicología antes. Aquí podemos ver cómo cuando una persona está en situación de poder, el estar en constante demostración de poder sobre el otro lo va motivando a llevar cada vez más lejos su sensación de control. Esto también lo podemos ver en la persecución de una carrera política. Las personas que buscan alcanzar este tipo de puestos, este tipo de trabajos, es porque entienden que pueden obtener mucho beneficio del estar en una posición de control como esta. Y está la motivación de afiliación. Esto quiere decir la necesidad de formar parte de algo. Se sabe que nosotros los seres humanos somos personas gregarias. Nosotros buscamos la egrégora constantemente, buscamos pertenecer a grupos, ya sea a grupos religiosos, ya sea a grupos culturales, ya sea, por ejemplo, un círculo de amigos que tenga pues información o referentes similares a los nuestros, nos hace sentir cómodos. Esa es la motivación por afiliación. Por ejemplo, pertenecer a un equipo de hockey, a un equipo de porras, no solamente nos da, no solamente se basa en la destreza que estás desarrollando en el día a día o en ganar trofeos, también se trata en pertenecer a un equipo, ¿no? Y pues por último tenemos la motivación del logro de Atkinson, que está más que nada relacionada a cómo el ir avanzando y el ir como desbloqueando niveles, por decirlo de alguna manera, también nos ayuda a seguir avanzando. Pero entonces, ya hemos hablado de que la motivación es eso que nos ayuda a cumplir objetivos, a seguir metas. Pero ¿qué pasa cuando no logramos esas metas? ¿Qué podemos observar en esta fotografía? Leyendo la imagen podemos ver a un jugador de béisbol. Aunque es una imagen estática y no tiene palabras, nosotros podemos interpretar toda una historia, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que, pues evidentemente, está en un partido que puede ser muy importante para la persona. Estamos viendo que entre sus manos sostiene un bat roto y no lo estamos viendo en una posición corporal que denote comodidad o que denote agrado. Al contrario, estamos viendo que hay un poco de agresión en la imagen, ¿no? Entonces, cuando no logramos o cuando algo frustra nuestras metas, surge en nosotros algo o surge en nosotros una reacción psicológica que es la que conocemos como agresividad. La agresión, según Miller y Berkowitz, es el resultado de bloquear o frustrar los esfuerzos de una persona para alcanzar su objetivo. De ahí que todos hemos sentido una cierta frustración cuando, por ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, en la escuela, quiere pararse a jugar con los legos, pero están en hora de lectura. Cuando al niño se le impide alcanzar su objetivo, que es jugar con los legos, pues el niño va a reaccionar a esa frustración que siente. Es una expresión a veces fisiológica, corporal,
de esta sensación que hay interna resultado de un proceso psicológico. Entonces, se puede decir que la agresión no es propiamente algo innato, pero sí aprendido. O sea que la frustración o el sentimiento de frustración es normal, pero la agresión que se pudiera desatar es algo aprendido. Es una capacidad evolutiva que se desarrolla con el tiempo y que permite la supervivencia. Pero decimos que es aprendido porque una persona que ha vivido entornos violentos es más factible que al experimentar frustración reaccione de manera agresiva. Por lo contrario, a una persona que haya crecido en espacios un poco o en entornos un poco más tranquilos, donde le han enseñado a lidiar con su frustración de mejor manera. La agresión también es una reacción al estrés postraumático que pueden sufrir las personas que son víctimas de violencia cuando presentan algunos daños neurológicos. ¿Hay alguna duda sobre la agresión hasta aquí? ¿No? Bueno, continúo. ¿Quién recuerda a estos personajes? ¿Alguien que ande por ahí, Víctor, que nos quiera comentar quiénes son o a qué les recuerdan? Son las emociones según la película Inside Out. ¿Ok? Sí, tristeza, alegría, coraje, eh, asco, creo, el verde, o envidia, y el morado creo que es pánico o miedo, o Pues bueno, nervios, algo así. hasta ahorita hemos visto cómo la motivación nos ayuda, ¿no?, a avanzar, nos hace tomar decisiones. ¿Qué tendrá que ver las emociones dentro de todo esto? Ah, me falta aquí, no se va a ver aquí. Pues bueno, tenía un videíto aquí, pero parece ser que no lo agarra el Zoom. Pero bueno, sí, esto que vemos aquí son las emociones. En efecto, las emociones tienen un juego muy importante en la forma en la que la motivación juega su rol. No es lo mismo cómo reaccionamos cuando estamos tristes, cuando estamos asustados, cuando estamos enojados, y cada una de estas emociones tiene un sentido adaptativo también. Antes, las emociones eran... esta es la definición clásica de las emociones. El primero en hacer un análisis o en hacer una categorización de lo que es perdón, creo que me salí de la presentación, ¿no? El primero que hizo esta categorización fue Descartes. Descartes hablaba de 6 emociones principales que después Baruch Spinoza, bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a adelantarme un poquito porque nos van a parar aquí la presentación. Entonces me voy a adelantar un poquito. Nos vamos a ir rápidamente a las teorías contemporáneas de las emociones. Plutchik, si podemos ver aquí, nos puede recordar un poquito a lo que es el círculo cromático. Esto es lo que se llama la rueda de las emociones de Plutchik. Y así como en el círculo cromático, tiene mucho que ver el acomodo de los colores y la forma en la que están unos colores del lado de otros. Aquí podemos ver en la figura tridimensional que si vamos desde el centro hacia afuera y en la flor también desde el centro hacia afuera, los tonos se van volviendo más claritos. De esta misma forma, Plutchik nos decía que las emociones primarias como la ira, el alerta, el éxtasis, la admiración, el terror,
digamos, el sentirse amazed, que no sabría cómo traducirlo, el luto o el desagrado, se combinan para formar diferentes emociones, como la rabia, o como el aburrimiento, o como la distracción. Pero a su vez, pues van perdiendo intensidad conforme se alejan del centro. Y de ahí, pues que también las divide en relaciones de optimismo, de agresión, de sumisión, de arrepentimiento, y pues las combinaciones de todas estas nos ayudan a entender un poquito más o a poner en palabras lo que estamos sintiendo. Mandler ligaba Mandler ligaba la emoción a la actividad neuronal y al sistema nervioso autónomo. Mandler hablaba de tres procesos para entender o para sentir una emoción. El primero es la activación, que es un proceso fisiológico en el que empieza a ocurrir en el cerebro, en el que yo empiezo a tener una reacción primeramente corporal, una reacción una sensación primeramente desde mi cuerpo. Yo hago una interpretación cognitiva de esta sensación o de esta activación, y después me hago consciente de qué es lo que estoy sintiendo. Un ejemplo es, por ejemplo, yo siento miedo. Lo más común cuando siento miedo es al principio sentir pues como un bajón de sangre, ¿no? En el estómago. Eso es una activación fisiológica. Interpreto que me tiemblan las manos, que no quiero avanzar, que me siento congelado, y entonces hago racionamiento consciente y entiendo que lo que estoy sintiendo es miedo. Isart dividió, Carol Isart dividió o identificaba 10 emociones básicas, pero no solamente 10 emociones. Él hablaba también de los gestos. Él decía que todas las emociones, que todas las emociones tenían gestos que ya nosotros conocíamos de nacimiento, que es lo que llamaba el feedback. Al poder ver a una persona, aunque no hablemos el mismo idioma, su rostro, yo puedo entender lo que esa persona, a lo mejor no lo que está sintiendo, pero sí lo que me quiere decir. Yo puedo entender cuando tiene hambre, cuando quiere que me aleje, cuando quiere que me acerque, si está asustado, si está en problemas, y todo a raíz únicamente del rostro. Y estos gestos se puede decir que son universales, que no importa la cultura en la que hayamos sido criados, o qué tan distantes estemos, o en edad, incluso los bebés pueden comunicar a través de gestos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, ya vimos que la motivación está muy ligada a lo que percibimos, a nuestro entorno y a lo que le sentimos, y a cómo podemos controlar la agresión, la frustración y las emociones. Pero se podría decir entonces que todos estamos en el mismo lugar cuando se trata de motivarnos a seguir alguna meta. Esta imagen, pues, dice muchísimo, ¿no? O sea, la distancia es la misma para llegar a la misma meta, pero los obstáculos que cada uno va a enfrentar, pues son muy diferentes, y cada uno los va a vivir de forma diferente. Esto nos lleva a una última teoría, que es la teoría de Maslow. Para Maslow, él ubicaba en esta pirámide los diferentes niveles de las necesidades del ser humano. Decíamos que la motivación partía siempre de las necesidades de las personas. Entonces, en la pirámide de Maslow podemos ver de las necesidades más básicas a las más, digamos, superfluas, en qué lugar podemos ubicar lo que motiva a una persona. Entonces, una persona
que apenas o que todos los días está en modo supervivencia y que solo se puede preocupar el día a día sobre cumplir sus necesidades fisiológicas básicas como lo son el hidratarse, el dormir y el comer, no puede pensar o sentirse motivado a tocar el piano 2 horas al día, porque probablemente aunque le gustara, aunque lo conociera, pues no es algo que le pueda él dedicar el tiempo si está en modo supervivencia. Cuando ya nosotros tenemos nuestras necesidades fisiológicas cubiertas, entonces ya nos podemos empezar a preocupar por las necesidades de resguardo, el sentirme protegido, el tener un empleo, el tener una vivienda. Cuando ya tenemos cubiertas estas necesidades, entonces podemos ver las necesidades de afiliación o podemos sentirnos motivados para empezar a pertenecer a ciertos grupos, como la iglesia, como el deporte, como el coro, el canto, lo que tú eh, consideres. Cuando todas estas necesidades ya están cubiertas, cuando yo no me tengo que preocupar por qué voy a comer, cuando no me tengo que preocupar por mi resguardo, ni cuando ya me siento, ya tengo un sentido de pertenencia, entonces vienen las necesidades de reconocimiento y confianza en uno mismo. Y ya por último, vienen las necesidades de necesidad y autorrealización. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una persona que, que está estudiando un doctorado es porque probablemente el resto de sus necesidades ya están cubiertas. Ya tiene una vida social extensa, ya tiene una autoestima bien desarrollada, no tiene por qué preocuparse por su resguardo y tiene suficiente motivación monetaria o digamos ingreso monetario para poder subsistir y cubrir sus necesidades biológicas básicas. De ahí que puede decir, sabes que yo me voy a dedicar 8 horas al día a estudiar un doctorado. Entonces, de ahí que el lugar en el que cada uno de nosotros estemos en cuanto a la satisfacción de nuestras necesidades nos va a dictar el tipo de motivación que necesitamos para adaptarnos al entorno en el que estamos interactuando. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? Pues bueno, pues muchas gracias por No, acompañarme esta noche. Espero les haya servido de algo y pues cualquier duda, cualquier cosa, pues nos vemos por WhatsApp. Muchas thank gracias. you. Gracias.